Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de diciembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro del profeta Joel, capítulos 1 al 3, y el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Joel 1 al 3 y Apocalipsis 3. La verdad es que la lectura que tenemos para finalizar el año es una lectura muy importante. Y el profeta Joel también es un libro muy importante, porque el profeta Joel trae un mensaje que seguramente tenía un cumplimiento para su tiempo, pero también en el mensaje de Joel hay unas profecías, unos anuncios para tiempos postreros. De hecho, el profeta Joel eh, anuncia el advenimiento del Espíritu Santo y, y también tiene unos mensajes que tienen que ver con el final de los tiempos. Así que les invito a que en su espacio personal o en un espacio que pueda sacar en el día, lo lea con mucha atención. Pero continuemos con el libro de Apocalipsis. Estábamos viendo el mensaje específico a las 7 iglesias que están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y ayer hablamos de una estructura que tiene cada uno de estos mensajes. Primero, la primera parte, pues dice a quién va dirigida, como toda la estructura de una carta, quién la escribe, y quien la escribe es el mismo Señor Jesucristo, que se presenta a cada una de ellas con ciertas características. Luego viene un reconocimiento de las obras que esta iglesia está haciendo, pero inmediatamente en algunos casos viene, como les decía, una especie de reclamo, un llamado de atención de parte del Señor. En esta llamada de atención también viene un consejo, ¿sí? O sea, llama su atención, pero también les da un consejo, algo así como todavía están a tiempo de corregir lo defectuoso. Y luego de este consejo hay como un planteamiento también de una meta, ¿sí? Bueno, la estructura termina diciendo en cada una de ellas: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y luego el que venciere. Y entonces, esto es muy importante. Acordémonos que la misma Biblia nos enseña que el sentido de la fe es el oído. Lo que nosotros necesitamos agudizar es el oído. El oído, de hecho, es digámoslo así, el sentido principal para la buena comunicación. Tener un buen oído, el entender lo que se dice, el comprender, tener comprensión del mensaje. Obviamente pues nos va a ayudar a nosotros a, a tener una claridad en las ideas. La fe viene es por el oír la palabra del Señor. Por eso, pues, digámoslo así, siendo muy coherente todo lo que la Escritura nos enseña en el mensaje de las 7 iglesias, tiene esta fórmula dentro de esta estructura: el que tiene oído, oiga, ¿sí? Y luego viene al que venciere. Bueno, en las iglesias, y rápidamente, en los reclamos que el Señor le está haciendo, ayer hablamos un poco de la de Éfeso, que había tomado, digamos, el camino del Señor como un modo de vida, pero había dejado lo esencial del amor. A la iglesia de Esmirna no le hace un reclamo en sí. La iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba padeciendo, que estaba en tribulación. No le hace un reclamo directo, sí le da unos consejos. Luego viene la iglesia de Pérgamo, que la ciudad de Pérgamo estaba pues, en una situación espiritual muy compleja, y la de Éfeso tenía una dificultad espiritual. La de Pérgamo tenía, en la ciudad de Pérgamo estaba el principal
centro de culto a Zeus. Por eso dice, ¿dónde está el trono de Satanás? En el versículo 13 del capítulo 2. Bueno, a Pérgamo también le hace una exhortación, eh, y la exhortación a Pérgamo en sí es que retiene la doctrina, ¿sí? Entonces, a Éfeso, que ha dejado su primer amor, a Esmirna no le reclama nada, a Pérgamo que retienen la doctrina. Eso es muy importante porque hay cosas que el creyente guarda en su corazón, perdón, creencias erróneas, ideas, no sé, em, lo que hemos hablado tanto, paradigmas que se creó ahí y que dice que así son. Hay personas que están en el Evangelio después de mucho tiempo, todavía siguen diciendo, por ejemplo, que Dios dijo, madruga, al que madruga Dios le ayuda, por ejemplo, o ayúdate que yo te ayudaré. Ideas, entre otras, que vamos guardando en la cabeza, que no están en la Biblia, que no son verdad a la luz de la Escritura y también a veces retenemos ciertas doctrinas, esa es el reclamo que se le hace a Pérgamo, que no ha desechado enseñanzas erróneas. Durante muchos años hemos tenido enseñanzas erróneas, incluso respecto a la fe, ¿sí? Dogmas que se fueron creando con los años y que no renunciamos a ellos. Y eso es lo que el Señor le reclama a Pérgamo, que aún está reteniendo estas doctrinas. A Tiatira le condena la tolerancia al pecado, a la inmoralidad de otros, ¿sí? O sea, en su seno, la iglesia de Tiatira permitía que hubiera pecado, ¿sí? Era tolerante al pecado. Y pues obviamente el Señor también le dice, pues si tú estás en la luz, ¿cómo vas a tolerar las obras de las tinieblas? A la iglesia de Sardis, el Señor lo exhorta a que vigile. Me llama mucho la atención porque dice, conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante afirma las cosas, ya estoy en el capítulo 3. Sé vigilante afirma las otras cosas que están para morir. A Sardis le dice que vigile, que vele, que cuide lo que ha recibido. A veces nosotros perdemos muchas cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos es porque no las cuidamos. Hace algún tiempo yo tenía una idea en mi mente de cuidar el milagro. Por ejemplo, si yo estaba enfermo y el Señor me sanó, pues yo no puedo hacer las mismas cosas que hice antes que me llevaron a la enfermedad. Si yo estaba enfermo y el Señor me sanó, pues yo tengo que cuidar ese milagro con mejores hábitos de salud, con mejores formas de enfrentar las cosas. Entonces no puedo comer igual, no puedo dormir igual, no puedo asumir los desafíos de la misma manera. Debo cuidar el milagro. No sé si el Señor restauró su matrimonio, pues yo no me debo y no me puedo confiar en eso, sino que yo tengo que cuidar ese milagro. El milagro del perdón, de la salvación se tiene que cuidar. ¿Qué le dice el Señor a Sardis? Sé vigilante, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, vela, vigila. Nosotros tenemos que estar, es que ¿qué hace un vigilante? ¿Qué hace un guardia? Cuida las cosas. El Señor en nosotros colocó su tesoro, que es su espíritu, pero también el Señor nos ha concedido sus dones, el Señor nos ha concedido sus bendiciones, nos ha concedido recursos y lo que el Señor le dice a Sardis es cuide, sea vigilante. Y nosotros tenemos que estar en constante alerta, cuidando las buenas cosas que el Señor hizo. El conocimiento, el conocimiento hay que cuidarlo, lo que se ha aprendido hay que cuidarlo. A veces decimos, no, se me olvidó, pero es que las cosas hay que tenerlas presentes como meditando en ellas, estudiándolas, repitiéndolas, y eso es cuidar también incluso la escritura. Si usted deja de leer la Biblia, se le va a olvidar la Biblia. Si usted deja de meditar en la Biblia, se le olvida lo que entendía. Hay que, por eso la Biblia es un libro que nunca pierde vigencia, sino debe estar vigente, porque el día que usted deje de leer la Biblia, de meditarla, pues simplemente se la va a olvidar. Cuide, eso es lo que le dice a Sardis. A la iglesia de Filadelfia no le reclama nada,
Filadelfia, de hecho, la palabra Filadelfia quiere decir amor a los hermanos, de filos y adelfos, que es amor a los hermanos. A la iglesia de Filadelfia no le reclama nada, por el contrario, pues le reconoce sus obras, reconoce que ha guardado, ¿sí? Y a la iglesia Laodicea sí le reclama tu vanidad. Es una iglesia que se ha enriquecido, es una iglesia que tiene comodidad, es una iglesia que aparentemente no tiene necesidades ni dificultades y lastimosamente ante el beneficio se vuelve soberbia, altiva y se cree poderosa. Qué paradójico, ¿no? Creerse más poderoso que aquel que le concedió el beneficio. Entonces, en estos reclamos viene algo que es lo que quiero resaltar. De nuevo, esto es un espacio muy corto para poder ver en detalle esto, pero recuerden que a cada uno le está diciendo el que tiene oído, oiga. ¿Sí? Eh, a cada iglesia que le hace su reclamo, luego que le da su consejo, le está diciendo, bueno, escuche mi consejo. El libro de los Proverbios habla mucho del consejo del Señor. De hecho, el capítulo 3 del libro de los Proverbios se centra mucho en el consejo del Señor. El consejo, bueno, el Señor es consejero, eso anunció Isaías en sus profecías mesiánicas cuando dice, y será llamado consejero, entre otras cosas, príncipe de paz, Dios con nosotros, pero dice consejero. La palabra del Señor, por ejemplo, el libro de Proverbios se centra mucho en el consejo del Señor, o sea, qué dirección me está dando el Señor. Este tiene oído para oiga, son consejos sabios. A veces nosotros no sabemos qué hacer en muchas situaciones. ¿Qué nos ofrece la palabra del Señor? ¿Qué nos ofrece el Señor por su espíritu? Consejo sabio. Y aquí el mensaje de las iglesias le está diciendo, oigan. Si usted tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted agudiza su oído y sigue este consejo, entonces, por ejemplo, si sigue el consejo a Éfeso, que es vuelve a tu primer amor. Y ese es lo que le está diciendo, vuelve a tu primer amor, haz las obras como las hacías al principio. En el caso de Esmirna, que no le reclama nada, pero igual le aconseja, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, aunque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, si no temas, es el consejo. A Pérgamo le está diciendo, arrepiéntete, porque vendré pronto, ¿sí? A Tiatira le está aconsejando o le está diciendo lo mismo, que se arrepienta, que que abandone o sea, que no se mezcle con esta doctrina de Jezabel o esta inclinación al pecado, ¿sí? Y le dice, arrepiéntete. Dice a Sardis, ya les leí ahorita, le está aconsejando que sea vigilante, que se acuerde lo que ha recibido, que lo guarde, que enderezca su pensamiento. A Filadelfia, igual le está aconsejando que retenga lo que tiene. De nuevo, Filadelfia no le reclama nada, pero sí le aconseja y dice, cuida, cuida lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Este es muy tenaz, ¿no? Cuida lo que tienes, lo que el Señor te dio, cuídalo. Que ninguno tome lo que a ti te pertenece. De nuevo, como les dije ahora, muchas veces perdemos las cosas por falta de cuidado. Dice la Biblia que en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, falta de cuidado, falta de atención. Tenemos que ser celosos y el celo hace referencia a cuidar y guardar lo que el Señor colocó en nuestras manos. Muchas cosas, generalmente le echamos la culpa al enemigo de las cosas, pero cuántas cosas no suceden por falta de juicio, por falta de vigilancia, por falta de atención, por falta de cuidado. Y a la Odisea le aconseja, dice el versículo 18, yo te aconsejo, estoy en el 3:18, me perdonan pues avanzar, pero seguro que cuando lo lean con detenimiento van a entender lo que les quise transmitir.
Versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el consejo que el Señor le da a la iglesia. Bueno, a propósito, esta iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia que se ha envanecido, una iglesia que se ha acomodado, una iglesia que tiene poder en la sociedad y que cree que no tiene necesidad en sí del Señor. ¿Qué le está diciendo? Pues purifícate, eh, santifícate, limpia tus vestiduras. Tu riqueza no está en los bienes materiales, sino que tu riqueza está en que tienes al Señor como heredad. Después de este consejo, entonces le dice, escúchelo bien. Si usted sigue este consejo, luego viene dentro de la estructura al que venciere. ¿Sí? Ahora, la Biblia, si pusiéramos la Biblia en un contraste, estoy siendo simplista, pero si pusiéramos la Biblia en un contraste simple, la Biblia tiene demandas y promesas, ¿sí? Cuando tiene demandas es, digamos, el que tiene oído, oiga esto, ¿sí? Yo demando esto, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la demanda. Y dice luego, eh, y tendrás largos días en la vida. ¿Sí? Bueno, el primer mandamiento con promesa dice, y tendrás largos días. Entonces hay una demanda, honra a tu padre y a tu madre, pero también hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Tendrás largos días. Entonces la Biblia, de nuevo, estoy siendo muy simple y obviamente tiene muchas más complejidades, pero en términos generales hay una demanda o un mandato una ley, digámoslo así, o un estatuto, un precepto, pero a cada uno de ellos también hay una promesa, hay una consecuencia. Deuteronomio 28 nos lo dice, de que nos lo pone así el capítulo 28 de Deuteronomio, de que si yo oigo atentamente, guardo en mi corazón y pongo por obra, hay unas consecuencias a la obediencia, pero el mismo capítulo 28 de Deuteronomio me dice que si yo no presto atención, puedo escuchar, pero no presto atención y mucho menos obedezco, también vienen unas consecuencias. Eso es lo que nos plantea Apocalipsis. Si escuchas, como Deuteronomio 28, guardas y pones por obra, esto te alcanzará. Ante cada demanda hay una promesa. Ante cada acción o en obediencia o en desobediencia hay una consecuencia. ¿Qué nos dice Apocalipsis? En el mensaje a Éfeso nos dice que el que venciere porque oyó, porque obedeció, porque actuó conforme a la palabra del Señor, comerá del árbol de la vida. Esto es impresionantemente simbólico, porque el árbol de la vida representa al mismo Señor Jesús. El árbol de la vida estaba presente en el huerto del Edén, en el deleite estaba el árbol de la vida. Quien toma el árbol de la vida no tendrá necesidad de nada jamás, ¿sí? El árbol de la vida sacia toda la necesidad. Dice, el que venciere, el que oyere este consejo, esta corrección, el que vuelve al primer amor, ¿sí? El que vuelve al primer amor disfruta saciedad, está saciado constantemente de la plenitud del Señor. Luego, a la iglesia de Esmirna, que la iglesia de Esmirna, como les dije, del Señor no le reclama, pero sí le aconseja que no tema, ¿sí? Que va a pasar por tribulación, que va a pasar por dificultad. Y le dice, el que venciere, porque no temió, porque no sucumbió, no sufrirá daño en la muerte segunda. Bueno, sabemos que hay una muerte segunda definitiva, donde ya no hay oportunidad alguna, y es lo que la Biblia habla de una condenación. El tercer mensaje a Pérgamo, acordémonos que Pérgamo tenía una doctrina falsa, ¿sí? Pérgamo consentía la doctrina de Balaam y los Nicolaitas, que era pues falsa, y en el consejo que el Señor le está dando, le está diciendo que se arrepienta, que deje esta falsedad, por eso dice, pelearé con la espada de mi boca, la espada de la boca del Señor es su palabra, y la promesa es, daré de comer
el pan escondido, el maná escondido, y les daré un nombre en una piedra blanca, ¿sí? O sea, el que escucha, el que vence, el que no tolera estas falsas doctrinas, de alguna manera está hablando de una identidad y de una... Jesucristo es el pan que descendió del cielo, ¿sí? Jesucristo mismo es el que nos da la identidad como hijos del Señor. Y eso le dice a Pérgamo. Luego a Tiatira le promete, ¿se acuerdan que Tiatira habían sido tolerantes eh, con el pecado, que habían sido tolerantes con la inmoralidad, con mm, con la sensualidad? Y les dice, si ustedes vencen y guardaren mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Eh, Está hablando de, pues obviamente, de un reino futuro, ¿sí? Y les está prometiendo autoridad. Algo así como si ustedes logran dominar, si ustedes logran guardarse de las pasiones, ustedes tendrán autoridad sobre las naciones. Mire, el tema de lo que dice la Biblia, el dominio propio, del dominio del Espíritu Santo. Quien logra dominar sus pasiones, sus impulsos, puede en verdad, como dice el mismo Santiago cuando habla de la lengua, quien puede dominar la lengua puede dominar su cuerpo, quien puede dominar su cuerpo en esta promesa a la iglesia de Tiatira puede dominar naciones, puede tener autoridad. Quien se gobierna a sí mismo, quien ha permitido que el poder del Espíritu Santo le gobierne, tiene capacidades extraordinarias para ejercer dominio sobre, para dirigir, ¿sí? Para, digámoslo así, para gobernar. Es muy tenaz los gobernantes que no se gobiernan a sí mismos, que no gobiernan. A ver, ¿y cómo se nota que alguien no se gobierna a sí mismo? O cómo más bien alguien se gobierna a sí mismo. Se miden sus palabras, ¿sí? Esa es una señal inequívoca de alguien que ha aprendido a gobernarse a sí mismo, pues eso lo dice Santiago, gobierna sus palabras, es prudente en sus palabras, habla con sensatez, habla, digámoslo así, con justicia, habla claramente, domina sus palabras, también domina su alimentación, ¿sí? Tiene una adecuada alimentación, ni poco ni mucho, equilibrada, y domina también la administración de sus recursos. Estas tres señales o estas tres características son como indicadores de que una persona logra tener dominio, gobernarse a sí mismo, que gobierna y administra bien sus recursos, o sea, maneja y administra bien su tiempo, gobierna y administra bien su dinero, gobierna y administra bien sus habilidades y talentos, eh, cuida sus palabras, es prudente en sus palabras, pero también tiene dominio con la alimentación, ¿sí? Quien tiene desórdenes alimenticios es porque tiene desorden en su mente, en su corazón, y si no se dirige a sí mismo, imposible que dirija a otros. Por eso tiene mucho sentido esta promesa a Tiatira. Si logras dominar esas pasiones, vas a lograr dominar, ¿sí? Tener autoridad a las naciones. Luego a Sardis eh, le está prometiendo, dice, vestiduras blancas, vestirte de vestiduras blancas, no borrar su nombre del libro de la vida, y será su nombre confesado delante de los padres, delante, perdón, del Padre y de los ángeles. Acuérdense que a Sardis le está diciendo que vigile, que cuide lo que tiene, ¿sí? Que esté atento. Y claro, si logra guardar lo que ha recibido, pues el premio es que será purificado, es no perder ese tesoro maravilloso que ha recibido. A Filadelfia, acordémonos que contra Filadelfia no tiene ningún reclamo, a Filadelfia que también representa la iglesia creyente en medio de la iglesia profesante, la iglesia fiel y verdadera, así lo escribe el reverendo Scofield, a la iglesia Filadelfia, la iglesia fiel y verdadera. ¿Qué le promete? Dice que será columna en el templo de mi Dios, ¿sí? Y dice que el nombre de mi Dios está en él
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Le promete permanencia en el altar del Señor, ¿sí? Haciendo parte de la gloria del Señor, aquella iglesia fiel y verdadera. Y y a la iglesia de la Odisea que se arrepiente, que se limpia, que, que entiende que el todo es el Señor, le promete sentarse en el trono con Cristo. Ahora, piensen en esto, de nuevo para concluir. Cada uno de estos mensajes puede ser o circunstancias que vive la iglesia en diferentes etapas o momentos de su vida, o que ha vivido la iglesia universal en diferentes etapas, o circunstancias que puede vivir la iglesia o el creyente en su vida. Creo yo que es muy importante identificar en algún momento nosotros como creyentes, no solo como iglesia y como grupo de personas, sino individualmente, podemos pasar o haber pasado por estas situaciones. Si es su caso, siga el consejo, ¿sí? Si es su caso, tenga oídos lo que el Espíritu dice, sigue el consejo, que hay una promesa a ese consejo. Vale la pena esforzarse, vale la pena luchar, vale la pena oír atentamente, vale la pena guardar lo que el Señor me dice, porque la recompensa siempre supera el esfuerzo, siempre la recompensa será mucho más grande que el esfuerzo, siempre la recompensa será mucho más grande que el costo que le tocó implicar. La Biblia describe incluso que la mujer olvida todo el dolor de su proceso de parto cuando tiene al bebé en sus brazos. Fue muy difícil, pero la recompensa de tener a su hijo en sus brazos no se compara, o sea, supera por mucho aquello que padeció. Así que vale la pena esforzarse, vale la pena volver a comenzar, vale la pena, pues si es necesario, reiniciar las cosas, porque la recompensa siempre supera el esfuerzo y es lo que nos está diciendo estos dos capítulos de Apocalipsis. Al que venciere, hay una recompensa extraordinaria hoy y en la eternidad, porque el Señor en su justicia nos recompensa hoy y en la eternidad. Y acuérdense que el Señor es muy oportuno y pertinente y los tiempos del Señor son perfectos y pues es nuestro deber y nuestra misión entenderlos y aguardar pacientemente. Como dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su momento, en su tiempo, el Señor recompensará. Oremos entonces y pidámosle al Señor que la luz de su Espíritu traiga verdad a nuestras mentes y a nuestros corazones y que, como advierte el mensaje a estas 7 iglesias, que el que tiene oído oiga. Permíteme escuchar atentamente entonces, Señor, cualquiera que sea mi situación, corregir conforme a tu sabio consejo y aguardar con paciencia la recompensa que tienes para cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que cuides tú mi oído y ayúdame a mí a cuidarlo también, a guardar ese tesoro que día a día derramas en mi corazón, que es esa buena semilla de tu palabra. Hoy permíteme, mi Padre, ver el fruto, Señor, de lo que has sembrado en mí y que de ese fruto yo pueda tomar nueva semilla para seguir sembrando. Te doy a ti la gratitud, te encomiendo este día, Señor, y te pido tu bendición. Guárdanos, ampáranos en cada una de nuestras entradas y salidas. En el nombre de Jesús. Amén.